En este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio. Los puntos F1 y F2 son los focos de la elipse. Los puntos V1 y V2 son vértices sobre el eje focal. Se pide dibujar los otros dos vértices de la elipse, dibujar el rombo tangente exterior a la elipse cuyos lados forman 30 grados con el eje focal y por último señalar los puntos de tangencia entre el rombo y la elipse. Bien, este ejercicio fue propuesto en septiembre del año 2018 para la selectividad para la EBAU de Cantabria. Bien, aunque aparentemente el ejercicio parece que va a ser complicado y parece que va a ser un ejercicio bastante largo, en realidad vamos a ver que se resuelve de una manera muy sencilla. Bien, en el primer paso, que nos piden los extremos del eje menor, es decir, nos piden, como pone en el propio enunciado, nos piden los otros dos vértices. ¿Qué tendremos que hacer? En primer lugar, determinar el lugar geométrico de esos puntos, el lugar geométrico de los extremos del eje menor, que es la mediatriz del eje mayor. Es decir, dibujamos la mediatriz del eje mayor. Esa mediatriz del eje mayor va a ser la dirección del eje menor. Bien, el punto de intersección de la mediatriz del eje mayor con el propio eje mayor nos va a determinar el centro de la curva, en este caso el centro de la elipse. Bien, por lo tanto, este punto de aquí es el centro de la elipse. Bien, para determinar ahora los extremos del eje menor, lo que tendré que hacer es dibujar el triángulo fundamental de la elipse, es decir, aquel triángulo rectángulo que tiene como cateto el eje menor, que es precisamente lo que quiero obtener, mejor dicho, el semieje menor, como otro cateto la distancia focal y como hipotenusa el semieje mayor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trazar un arco con radio el semieje mayor con centro en uno de los focos. Bien, ¿qué vamos a hacer por tanto? Ver cuánto mide el semieje mayor. Medimos desde V1 hasta O y vemos que vale 4. Bien, pues con centro en F1 y radio 4 hago una circunferencia o un arco de circunferencia. Como digo, concentro en F1, hago una circunferencia de radio 4. Y donde esa circunferencia de radio 4 corta con la mediatriz, obtendré los extremos, los vértices del eje menor. Por lo tanto, estos puntos que voy a nombrar como B y B', este punto de aquí vamos a nombrarle como B, como punto B, y este punto de aquí abajo vamos a nombrarle como punto B', van a ser los vértices del eje menor, es decir, los extremos del eje menor. Por lo tanto, de esta manera tendría ya resuelto el primer apartado del ejercicio. Bien, a continuación lo que tengo que obtener son los lados del rombo que forman 30 grados con el eje mayor. Bien, ese es un ejercicio típico en el que lo único que tengo que obtener son las tangentes a la elipse, que van a ser los lados del rombo, que forman 30 grados con el eje mayor, es decir, tangentes a la elipse según una dirección dada. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues dibujarme la dirección. En este caso van a ser dos direcciones porque el rombo tiene sus lados formando distintas direcciones, es decir, tiene formando dos direcciones. Los lados del rombo son paralelos 2 a 2 entre sí. Bien, la primera dirección es esta que acabo de pintar aquí, es decir, a partir de B2, de V2 o de cualquier punto me trazo una recta que forme 30 grados con el eje mayor y después me pinto otra recta también a partir de V2 que formen también 30 grados pero en el sentido contrario. En sentido contrario, es decir, a esta primera recta que tengo, vamos a ponerla en color rojo para ver lo más claro. Esta recta que pinto aquí en color rojo es la dirección de 30 grados, la dirección que forma 30 grados con el eje mayor de la elipse. Entonces, dos lados del rombo serán paralelos a esta línea roja que acabo de pintar. Bien, en otro color, por ejemplo en verde, voy a pintar la otra dirección. La otra dirección sería unir este punto, vamos a ver,
este punto que vamos a llamar punto 2 con punto 2 con el vértice con el extremo del eje mayor V2. Entonces los uno con una recta y esta va a ser, la vamos a pintar como he dicho antes en color verde para que quede el dibujo un poquito más claro, ¿vale? Esta línea va a ser la dirección a la cual tiene que ser paralela dos de los lados del rombo. Y esta otra dirección, esta que he pintado aquí en color rojo, esta recta que he pintado en color rojo, va a ser la otra dirección de los otros dos lados del rombo. Bien, este tipo de ejercicios, como ya sabemos, se resuelven todos de la misma manera. Simplemente lo que tengo que hacer es, a partir de un foco, por ejemplo, de F1, trazar una perpendicular a la dirección. Es decir, perpendicular a esta línea verde, trazo una recta perpendicular desde el foco a esa línea verde. Y lo mismo lo hago con la línea roja, es decir, perpendicular a las dos direcciones que me han dado. Perpendicular a las dos rectas que forman 30 grados con el eje mayor. Bien, donde esas dos rectas perpendiculares, vamos a marcar aquí el ángulo para que veamos y tengamos claro, para luego cuando repaséis el ejercicio veamos que ese ángulo mide 90 grados, ¿de acuerdo? Aquí hemos marcado que este ángulo mide 90 grados y hemos marcado que este otro ángulo también mide 90 grados. Bien, por tanto, lo que tengo que hacer ahora sería dibujar la circunferencia principal. ¿Por qué? Porque donde cortan esas rectas perpendiculares a la circunferencia principal van a ser puntos de las rectas tangentes, por lo tanto, puntos de los lados del rombo. Pues como digo, vamos a pintar la circunferencia principal. Circunferencia principal, como sabemos, de centro en el centro de la elipse y radio hasta los extremos del eje mayor. Bien, vamos a poner aquí una leyenda para que veamos que esta es la circunferencia principal. Y la vamos a poner también en otro color, por ejemplo en color azul, para que quede claro que esa circunferencia que hemos pintado es la circunferencia principal, ¿vale? Para que luego cuando lo repaséis veáis claramente que esa recta, que esta circunferencia que hay aquí pintada es la circunferencia principal. Bien, donde esa circunferencia principal que la hemos pintado en azul corta con la perpendicular a la recta verde, es decir, a la recta que nos dice la dirección de la recta tangente, donde cortan, como digo, obtendremos un punto que normalmente, mejor dicho, obtendremos dos puntos que normalmente se suelen denotar con la letra Q, que son los pies de las perpendiculares desde el foco a la recta tangente. ¿De acuerdo? Esta va a ser el punto, por lo tanto, Q1. Este de aquí debajo va a ser el punto Q2. El punto Q2, es decir, estos dos puntos, el punto Q1 y el punto Q2, pertenecen a las rectas tangentes que forman 30 grados con la elipse. Bien, ¿qué tendremos que hacer, por tanto? Dibujarlas, simplemente. Entonces, trazo una recta paralela a la recta que forma 30 grados con el eje mayor que pase por el punto Q, por el punto Q1. Aquí la tendría y lo mismo con el punto Q2. Aquí la tendría. Bien, como podemos ver aquí, tenemos ya dos rectas que me van a delimitar dos lados del rombo, es decir, dos rectas que van a contener a los dos lados paralelos del rombo. Tendríamos que hacer lo mismo con la circunferencia principal y la otra recta perpendicular. Pues hacemos lo mismo, buscamos el punto de intersección de esa recta que parte de F1 y es perpendicular a la recta roja, a esta recta que forma 30 grados con el eje mayor, y me define dos puntos. Esos dos puntos son el punto Q2 y el punto Q3. Bien, como hemos dicho, donde corta la circunferencia principal con la perpendicular que pasa por F1 a la recta esta roja que forma 30 grados con el eje mayor, obtendremos el punto Q3 y el punto Q4. Estos dos puntos, como sabemos, van a pertenecer a las rectas tangentes. Es decir, es igual que lo que hemos hecho antes. Lo que tenemos que hacer simplemente ahora es trazar por Q4 una paralela a la recta tangente, es decir, a la dirección de la recta tangente. Una recta que forme 30 grados
con el eje mayor y que pase por Q4. Pues trazamos esa recta paralela a la dirección que me dan y que pasa por Q4. Y lo mismo hacemos con Q3, paralela a la dirección que me dan, a la que forma 30 grados con el eje mayor y que pase por Q3. Y como vemos ya tenemos aquí dibujado el rombo. Ese rombo que tenemos dibujado sería la solución al segundo apartado del ejercicio de examen. Bien, por último, los que nos queda obtener simplemente son los puntos de tangencia, que es el tercer apartado. Lo que tenemos que hacer es el simétrico del foco respecto de cada uno de los puntos Q1, Q2, Q3 y Q4. Y luego ese simétrico unirlo con el foco F2, donde corte esa recta que une el simétrico con el foco F2, con la recta tangente, tendremos el punto de tangencia. Eso lo vamos a hacer solamente para un punto, porque el resto de puntos de tangencia lo vamos a sacar por simetría. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo con el punto Q4, que es con el que va a quedar más claro. Lo primero que hago, por tanto, es trazar un arco de circunferencia con centro en Q4 y radio de Q4 a F1, al foco. Esta circunferencia, como es un trazado auxiliar, la hago en trazo fino y donde esa circunferencia intercepta con la perpendicular a la recta tangente que pasa por el foco F1, obtendría el simétrico del foco. Bien, a ese simétrico del foco vamos a llamarle F1,4. Aquí podéis usar la nomenclatura que vosotros queráis, ¿vale? Yo llamo F1,1 al simétrico respecto de Q1, F1,2 al simétrico respecto de Q2 y así sucesivamente. Por lo tanto, este sería F1,4, simétrico respecto de Q4. Bien, pues ahora lo que tengo que unir es con una recta ese punto simétrico de F1 con respecto de Q4, unirlo con F2, donde intercepta esa recta que une F1,4 con F2 con la recta tangente anteriormente obtenida, con la recta tangente que pasa por Q4, obtendría el punto de tangencia. Este punto de aquí vamos a denotarle como T4, es el punto de tangencia de la recta tangente que pasa por Q4, ¿de acuerdo? Este es uno de los puntos de tangencia que me piden en el enunciado, en el examen. El resto de puntos podría hacerlos exactamente igual, pero ¿qué ocurre? Que es mucho más sencillo hacerlos por simetría. ¿Qué es lo que hago, por tanto? Trazo rectas paralelas al eje mayor que pasa por T4, donde esa recta paralela al eje mayor que pasa por T4 corta con la tangente que pasa por Q1, obtendría el punto tangente T1. Es decir, este punto que voy a dibujar ahora mismo, este punto sería el punto de tangencia T1. Es decir, el punto de tangencia de la tangente que pasa por Q1. Lo mismo haría con los de abajo. Ahora, ¿qué hago? Paralelas al eje menor. Paralelas al eje menor por T4 y por T1. Repito, paralelas al eje menor por T4 y T1, donde esas paralelas corten con las rectas tangentes, obtendremos los puntos de tangencia. Paralela al eje menor que pasa por T4, donde esta recta que acabo de dibujar ahora mismo corta con la tangente que pasa por Q2, por la tangente que pasa por Q2 tendría el punto de tangencia T2. Punto de tangencia T2. Y lo mismo tendría que hacer con el punto de tangencia T3. Es decir, paralela al eje menor, por T1. Paralela al eje menor por T1. Bien, esto lo podemos hacer porque una elipse es simétrica tanto por el eje menor, tanto respecto del eje menor como respecto del eje mayor. Por lo tanto, solamente bastaría con sacar, como hemos hecho, uno de los puntos de tangencia y el resto lo sacamos por simetría. Esa simetría la podemos aplicar, como digo, tanto por el eje mayor como por el eje menor, por el que nos sea más cómodo en cada momento. Bien, pues con esto estaría acabado el ejercicio. Este sería el último punto de tangencia, que sería el punto T3. Con esto quedaría el ejercicio completamente resuelto.
Bien, si este ejercicio os ha resultado útil, no dudéis en suscribiros al canal.